Buenas. Bien, en 1925 Ronald Fisher creó la biometría. Es una rama meramente de la estadística que empezó a tomar mediciones de los caracteres cuantitativos, aquellos caracteres que tienen gradiente, ¿no?, de fenotipos. Si hablamos en términos genéticos, ustedes pueden observar, ¿no?, la caída de estas bolitas en altura, en estos tamices de madera. Ustedes se van a dar cuenta que hacia el centro se concentra la mayoría de bolitas, forman esta especie de montañita o de curva, mientras que a los extremos hay un menor número. Así se comporta un rasgo cuantitativo y que nosotros podemos observar, por ejemplo, en la estatura o en la altura de personas, en hombres. Ahí ustedes observan, pues hay personas de estatura de 1,56 m o 50, ¿no? Hay personas que llegan a los 2 metros, ¿no? Pero hay personas, a medida que vamos aumentando la estatura, 1,60 m, 65, 70, la gran mayoría de las personas de varones están entre 1,70 m y 1,75 m, hablando en forma general de toda la población mundial. Bueno, y hay personas de 1,80 m, 85, pero es en menor, ¿no? Si ustedes observan, realmente hay una curva donde la media está por alrededor de 1,70 m a 1,75 m, ¿no? Y hay menos y hay más personas altas, ¿ok? Y nosotros estas mediciones las podemos representar en esta famosa campana de Gauss, ¿no? Esta distribución normal que ustedes ya han visto en los cursos de estadística, ¿ok? Y un punto importante es que si nosotros queremos hacer, por ejemplo, mejoramiento genético de plantas o animales, tenemos que tener variación, ¿no? Variación fenotípica, que está gobernado por la variación genética. La tenemos que hacer, ¿no?, siempre y cuando podemos hacer mejora genética, siempre y cuando haya variación. Si no hay variación, todo ya es homogéneo, ahí ya no se tiene que hacer ningún mejoramiento, ¿ok? Bien, ahí vemos, por ejemplo, un animal, un toro, ¿no? Haciendo un poco de resumen, tenemos a nivel celular, tenemos los cromosomas, tenemos el ADN con los genes, y ya sabemos que los genes se transcriben y se traducen en aminoácidos que finalmente nos van a dar proteínas. Y estas proteínas, ¿no?, van a tener diferentes funciones, van a ser enzimas, van a ser proteínas estructurales, van a ser anticuerpos, etcétera, 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 que finalmente nos va a dar el fenotipo, un fenotipo específico del animal, ¿no? Del animal. Nosotros hemos escogido, ¿no?, cualquier rasgo, cualquier carácter, pero sabemos que está gobernado por un tema genético, ¿ok? El fenotipo está gobernado por un tema genético. Y bueno, si nosotros hacemos una gran separación, vamos a encontrar caracteres cualitativos. Por ejemplo, la presencia o ausencia de cuernos es un carácter cuantitativo, que ya lo hemos visto en genética mendeliana, ¿no? Hay toros que tienen cuernos y hay toros que no tienen cuernos. Hay vacas que tienen cuernos y hay vacas que no tienen cuernos. Ahí hay una herencia simple, una herencia mendeliana. Son pocos genes, en verdad es un solo gen el que interviene con dos alelos diferentes y determina la presencia o ausencia de cuernos, ¿ya? Esa es una herencia, perdón, es un rasgo cualitativo, ¿ya?, que es fácil de poder identificar. Los rasgos cuantitativos, por ejemplo, en este animal, la alzada de la grupa, bueno, la alzada de la grupa significa la altura del animal hasta la cadera, ¿no? Es un rasgo cuantitativo. Ahí no interviene pocos genes, uno o pocos genes, intervienen muchos genes, es poligenético, ¿no? Muchos genes, los cuales tienen muchos alelos a su vez, y por lo tanto la determinación de la forma de herencia no es tan fácil. Tenemos que usar estadística, que es lo que vamos a ver ahora en adelante, para poder determinar la forma de herencia de este rasgo. Bien, un aspecto, una fórmula general al tema de del fenotipo. El fenotipo es igual al genotipo, que lo estoy representando acá con la letra G, más el medio ambiente con la letra E, ¿ok?
Si ustedes ven, bueno, pues el genotipo se divide en el efecto aditivo, que son los alelos, que componen meramente un gen, la dominancia, que es la interacción de los alelos, ¿no? Más la epistasis, es decir, este alelo interviene sobre la influencia del otro alelo, que ya lo hemos mencionado. Pero no se olvida que el valor genotípico es en verdad el efecto aditivo más la dominancia más la epistasis para la determinación de un rasgo, ¿no? Solamente a nivel genético. Veamos acá, ¿no? Este es un experimento para poder ver la diferencia entre variación mendeliana y variación cuantitativa o variación cualitativa, ¿no? Que es la mendeliana. Dos plantas, por ejemplo, una planta guisante, dos tipos de plantas puras, ¿no? Líneas puras, enanas, ¿no? Enanas se cruzan con altas y lo que voy a obtener en la F1 es que todas plantas van a tener altura. ¿Ok? Estos padres, por ejemplo, ¿no? Estos padres, al cruzarse, estos dos padres de enanas y altas, que están con diferentes tamaños, vamos a tener una F1 donde todas van a ser altas, desaparecen las enanas. Eso es lo que se conoce como la primera ley de Mendel. Y luego esta F1 por F1, ¿no? Vamos a cruzar esta F1 por S1, es decir, altas por altas, vamos a tener, ¿no? Individuos altos e individuos enanos que habían desaparecido, ¿no? En la F1. Ya sabemos en la proporción 3:1, ¿no? Vamos a obtener estos rasgos. Pero ¿qué pasa en un rasgo? Estos son rasgos cualitativos. ¿Qué va a pasar en un rasgo cuantitativo? Las plantas, por ejemplo, vamos a poner el caso del maíz, ¿no? Tengo la longitud de la mazorca, hay mazorcas cortas y hay mazorcas largas. Acá está la diferencia de tamaño entre una y otra, ¿ok? Voy a cruzar dos líneas puras. ¿Y qué es lo que voy a obtener en la F1? En la F1 voy a obtener, ¿no? Voy a obtener un tamaño de longitud de mazorca intermedio, que no es ninguno de los parentales, ¿no? Con una distribución normal, ¿no? Hay una media acá y hay una distribución de menos hacia la izquierda y de más hacia la derecha. Y si vuelvo a cruzar F1 por F1, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Voy a obtener una distribución normal o una campana gaussiana más amplia. En pocas palabras, más fenotipos van a aparecer en cuanto a la longitud de la mazorca. Es de esta forma que se comportan los caracteres cuantitativos con respecto a los cualitativos, ¿ya? Cuando hay esta conducta, ¿no? En cuanto a obtener la F2, ahí nosotros no podemos utilizar datos, porque son datos discretos, sino debemos utilizar, como son datos continuos, estadística. Bien, y ahí tenemos, miren ustedes, ¿no? ¿Qué estaría pasando? Ya hablando un poco de genotipos, empezando de que la longitud, por ejemplo, de la mazorca que acabamos de poner, no está gobernado por un gen o dos genes, está gobernado por muchos genes. Acá he puesto yo, bueno, un ejemplo, A, B, C, D, hay unos 4 genes o más, ¿no? Y estoy cruzando, ¿no? Si ustedes ven los homocigotas, todos los homocigotas recesivos a un lado y los homocigotas dominantes al otro, todos estos están presentes pero en poca cantidad. En cambio, los híbridos, ¿no? La combinación de letras mayúsculas o minúsculas, los híbridos de 1, 2, 3, 4, 5 genes o más, ¿no? Están con una tendencia hacia el centro de la curva, ¿no? Recuerden que hacia el centro está la media, ¿no? Igual, como habíamos visto en estaturas, ¿no? La distribución de la altura, ¿no? Tiene también una conducta, ¿no? De distribución normal. Y si lo vemos un poquito más genético, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que cuando se cruzan, cuando hay muchos genes y se cruzan, tiene esta dispersión, ¿no? En estadística lo veían ustedes como histogramas, pero al final, si ustedes van a ver, es una distribución normal, ¿no? En este caso era colores de blanco a rojo con todos los tonos rosados que ya habíamos visto. Ahí está, es una foto antigua de las mazorcas, pero miren ustedes, tienen una línea pura que tiene longitud de mazorcas cortas y una que tiene largas, ¿no?
Si lo vemos en forma estadística, acá están, con las diferencias. Cruzo estos dos individuos parentales y voy a tener una F1, ¿no? Donde hay una distribución, ya no, los tamaños ya no son ni los largos ni los cortos, es un tamaño intermedio, esta F1. Y si yo cruzo la F1 por F1, comienzan a aparecer más tamaños de mazorcas, es decir, hay mayores fenotipos, por lo tanto, ¿no? Hay mayores combinaciones genotípicas. La distribución normal, ustedes observan, se amplía, ¿no? Y se achata un poco, ¿no? Se achata un poco. Hay una mayor variabilidad genética. Bien, haciendo un recordaris, ¿no? Cuando nosotros vemos en un cruce monohíbrido de tipo mendeliano, siempre vamos a ver una proporción fenotípica 1-2-1. Si el cruce es dihíbrido, la proporción fenotípica es 9-3-3-1. Pero si nosotros desagregamos, por ejemplo, en el cruce dihíbrido, las proporciones genotípicas, ustedes van a observar, ¿no? Que ahora la distribución es 1, 2, 2, 1, 4. Este es el 9 en verdad, ¿no? Hay 9 genotipos para este fenotipo, ¿no? 1, 2, que es el 3, el 1, 2, que es el otro 3, y el 1, que es el doble homocigota recesivo. En otras palabras, las proporciones genotípicas aparecen en mayor número con respecto a las proporciones fenotípicas, y eso se debe a la interacción de los alelos. ¿Ok? A ver, entonces, haciendo un resumen, ¿no? Esto ya había sido, ya sabemos de que para variaciones continuas o de rasgos poligenéticos intervienen muchos genes, ¿ok? Entonces, cada uno de estos genes se le llama también efecto acumulativo, porque cada uno de estos genes que intervienen permiten una variación de los fenotipos dependiendo de los genotipos que tienen. Por ejemplo, las espigas rojas con blancas, un trabajo ya probado con Niels, obtengo un color intermedio. Pero cuando hago el F1 voy a obtener el rojo y el blanco y colores rosados intermedios. ¿Ok? En diferentes proporciones, y esto meramente tiene una distribución gaussiana, ¿no? Tiene una distribución gaussiana, donde nosotros observamos simplemente un gradiente de fenotipos, en este caso del color rosado. Hay un gradiente de fenotipos en el caso del color rosado. ¿Ok? Y cada uno de estos componentes genéticos tiene un efecto acumulativo, es decir, aportan al fenotipo algo, ¿ya? En pequeñas cantidades. Por eso que en rasgos cuantitativos el efecto de los genotipos es pequeño de cada uno de los componentes genéticos. Veamos acá, ¿no? Miren ustedes, ¿no? En estos caracteres cuantitativos que ya sabemos que tiene una variación continua, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos los rasgos de producción, ¿no? Ganancia de peso, por ejemplo, ganancia de peso en el tiempo, ¿no? Cuántos kilogramos de carne, de lana, de proteína, lo que ustedes quieran, ganan en el tiempo, semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual, ¿no? Es un rasgo cuantitativo. Reproducción, por ejemplo, los datos de reproducción, el número de crías que tiene un animal o una población, el intervalo de partos, ¿no? Si pare cada cuánto tiempo en semanas, puede ser 8 semanas, 9 semanas. La precocidad, a qué edad empieza a reproducirse el animal. Por ejemplo, a los ganaderos les interesa que los animales se reproduzcan lo más rápido posible para obtener mayor cantidad de crías. A nivel sanitario, ¿no? La resistencia a enfermedades es un rasgo cuantitativo. Si le pone un ejemplo, es lo que pasa con el COVID, ¿no? Lo que se está descubriendo es que hay personas que son resistentes al COVID, no se enferman, son asintomáticos, bueno, sí contagian, pero no se enferman y les da una carga viral fuerte. En cambio, otras personas que sí, ni bien les da una carga viral, caen enfermas, ¿no? Y bueno, ya sabemos las consecuencias. Y lo mismo pasa en animales, en plantas. Hay líneas desarrolladas, ya sabemos por heredabilidad que las heredidades bajas
en los temas reproductivos y en los temas de sanitarios, hace que el mejoramiento genético sea difícil, tarde mucho, porque son rasgos con heredabilidad baja. Pero se puede lograr, ¿no? Y hay otros rasgos, ya un poco más, ¿no? Conductual, por ejemplo, ¿no? La agresividad, el celo, la disposición del animal para reproducirse, incluso la inteligencia, ¿no? Algunos animales tienen cierto grado de inteligencia, no solamente es un tema solamente de humanos, ¿no? La capacidad materna también, ¿no? La conducta para poder cuidar a las crías, etcétera, ¿no? Eso se da mucho en mamíferos. Y ahí tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas características cuantitativas, ¿no? Donde nosotros tenemos pues plantas altas y bajas y luego cuando hacemos el cruce obtenemos una distribución normal, ¿no? Y a medida que vamos cruzando, mientras más genes haya, esta distribución normal, esta campana de Gauss se hace más amplia. Vamos a obtener realmente más fenotipos. Mientras más genes, mientras más alelos haya, esta distribución normal se hace más amplia. Incluso se achata, ¿no? La curva se achata, se amplía hacia los extremos. Bien, esta hipótesis de los factores múltiples o poligenéticos se asume varias cosas, ¿no? Uno de ellos es que los caracteres que se encuentran bajo este tipo de control son complejos y se pueden cuantificar, depende de muchísimos factores genéticos. O sea, no solamente es el gen, la suma de los alelos, la interacción de los genes, gen a gen, ¿no? Es bastante complejo. Intervienen indudablemente muchos genes, ¿no? Que se encuentran repartidos en todo el genoma, no necesariamente están ligados. Y cada uno actúa en forma aditiva. ¿Qué quiere decir? Que cada componente genético, ¿no? Cada genotipo aporta algo al fenotipo, ¿no? Pequeño, pero aporta, ¿ya? Es decir, que cada gen representa una pequeña contribución, ¿no? Otro aspecto es que cada locus, ¿no? Cada zona ubicada a cada uno de estos genes puede encontrarse ocupado por un alelo aditivo que contribuye a un aumento fenotípico o por un alelo no aditivo que no contribuye, ¿no? Hay efectos aditivos que es lo que nos interesa, pero también hay efectos no aditivos que hacen variar el fenotipo, ¿no? Hay una especie de ruido. Dice, el efecto total de cada alelo aditivo es pequeño. Cada uno aporta algo, ¿no? Y es pequeño, ¿no? Y es similar en todo lo... Es difícil medir, como son pequeños y son muchos genes, medir el efecto de cada componente genético es difícil, ¿ya? Por eso usamos la estadística. Miramos abajo, ¿no? Por ejemplo, la altura de un animal X, ¿no? Sin variación ambiental no hay ningún problema. Si no hay el efecto ambiental, recuerden que es fenotipo es igual a genotipo más medio ambiente. Si no hay el efecto ambiental, indudablemente todo el genotipo se expresa. Se expresa, como pueden ver acá. Cuando comienza a haber ya variación ambiental, un efecto ambiental, ya los genotipos se vuelven distribución normal y ya no son tan altos como los que vemos nosotros, por ejemplo, un rasgo cuantitativo, ¿no? Son muy bajos. Y si hay más variación ambiental, más efectos ambientales, las curvas de estos efectos genotípicos se hacen más chatas, ¿no? Se aplanan. En efecto ambiental mucho más grande. Bien, resumiendo, ¿no? El fenotipo es la expresión de genotipo más el medio ambiente, ¿ok? Ojo, individuos con el mismo genotipo pueden tener distintos fenotipos debido a la influencia del medio ambiente, como vemos en este fruto, ¿no? Hay color, mientras que acá carece color. Tienen el mismo genotipo, pero el tema del medio ambiente, nutrición, sanidad, manejo, temperatura, humedad, etcétera, lo que ustedes quieran, ambiental, hace variar, a pesar de tener el mismo genotipo, hace variar la expresión fenotípica. ¿No? Como vemos nosotros acá, por ejemplo, hay plantas, estos tienen los mismos genotipos, ¿no? ¿No? Están los mismos genotipos, pero miren la estatura, ¿no? La estatura, por ejemplo, vamos a suponer que están a 1400 metros de altura, ¿no? Acá hay una distribución normal. Pero ¿qué pasa si baja la elevación, la altura? Ya no tenemos esta distribución normal, sino tenemos que las plantas, a pesar de tener el mismo genotipo, han tenido una variación. Lo mismo pasa si subimos a más altura, ¿no? También cambia esta distribución normal, ¿no?
Entonces el medio ambiente, dependiendo de los genes, tiene diferente efecto sobre el fenotipo, sobre la expresión del fenotipo, ¿no? Como vemos a estos tigres en colores, ¿no? El medio ambiente influye, ¿no? O las rayas de las cebras, ¿no? Están ubicadas muy cerca en zonas de África, pero sin embargo, ¿no? Son la misma especie, ¿no? Sin embargo, la expresión fenotípica de las rayas está influenciada por el medio ambiente, ¿no? Se supone que las rayas sirven como un tema de mimetismo para las cebras, ¿no? Las cebras, ¿no? Igual pasa con la variedad genética, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? En todo lo que son es donde está el brócoli, donde están las coles, la coliflor, ¿no? ¿No? Hay variabilidad, hay una gran variabilidad, ¿no? Genética, ¿no? Y en forma natural, ¿ah? Esto es lo que generalmente conocemos nosotros, esta coliflor, este brócoli, que algunos son, realmente están emparentados, ¿no? Las coles, ¿no? Etcétera. O veamos las berenjenas. De repente han ido al mercado ustedes y han visto berenjenas. Sí, es verdad, hay berenjenas. La mayoría de las berenjenas son de este tamaño, este color medio morado. Por ahí una media negra. Pero si ustedes ven, hay berenjenas que son blancas, verdes, ¿no? Rojas. Incluso el tamaño es diferente. Algunas son pequeñas, amarillas, ¿no? Mira la variabilidad. A pesar de ser la misma especie, encontramos nosotros variabilidad, ¿no? Genética. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? En los caracteres cuantitativos el efecto ambiental influye, ¿no? La variedad de vida de los genes, tenemos una distribución normal, perfecto, ¿no? Pero cuando entra el tema ambiental, ¿no? Esta distribución que debería ser así, cambia un poco, ¿no? De tal forma que si sumamos la variabilidad genética más la ambiental, la variabilidad fenotípica, tenemos esta distribución. Ahí el tema, y es parte de la genética cuantitativa, es cómo calculamos esta variabilidad fenotípica en base a la variabilidad genética. No solamente nos basta conocer la variabilidad genética, sino también tenemos que incluir la variabilidad ambiental. Y la variabilidad ambiental es, en el tema de mejoramiento genético, por ejemplo, en plantas y animales, es un tema que siempre los mejoradores están luchando. Están tratando de bajar esta variabilidad ambiental al mínimo. Por eso que se crían plantas en campos o en invernadero, en condiciones controladas, donde se controla la luz, el agua, la alimentación, todo se le da a las plantas, o se les da en corrales, ¿no? O establos a los animales. Lo que hace en verdad es bajar la variabilidad ambiental para que solamente se exprese la variabilidad genética y finalmente esta pese bastante sobre la variabilidad fenotípica, ¿no? Y tengamos una buena producción, ¿no? Nos interesa producir algo de un rasgo que nosotros identifiquemos. Bien, por ejemplo, sabemos que el valor aditivo y dominante, ¿no? El valor genético tiene dos componentes, ¿no? En primer lugar tenemos el aditivo que se debe a la suma de sus alelos, ¿no? Y en segundo lugar tenemos el componente dominante que tiene que ver con la interacción de esos alelos. Recuerden, por ejemplo, un heterocigota tiene dos alelos diferentes, A mayúscula y A minúscula, y tiene una interacción del alelo mayúscula con respecto a la minúscula. Tenemos un componente ahí de dominancia, ¿no? Entonces dice, la dominancia en este tipo de relación entre dos alelos no se pasa a la descendencia, los hijos solo heredan los alelos. Ese es un tema importante, ya que ya se los mencioné desde la primera clase. Nosotros heredamos alelos, más no los genotipos. Y recuerden que los genotipos tienen una carga de dominancia. Si es un heterocigota, de repente el alelo mayúsculo domina la minúscula o de repente pesan igual. Hay una dominancia similar en los heterocigotas o diferente, pero nosotros no pasamos. O sea, nadie pasa de sus genes pasa su componente heterocigota. Nadie lo pasa. Los alelos se segregan a mayúscula y a minúscula y luego se combinan independientemente según la tercera ley de Mendel y nos dan nuevos genotipos. Y ahí entra a tallar otra vez la dominancia, pero ya en el individuo. ¿Ya? Nosotros no pasamos genotipos y no seríamos idénticos, y eso no sucede. Entonces el valor genético es la sumatoria de los alelos de un genoma. Por ejemplo, si un individuo es heterocigota,
¿no? El valor genético aditivo es el efecto aditivo del alelo a mayúscula más el efecto aditivo del alelo a minúscula. Si hubiera más genes, sería el efecto aditivo de los otros alelos de ese gen. Y dice, con un gen con efecto aditivo y sin efecto dominante, acá no hay efecto dominante, solo aditivo, en este ejemplo, cuando está el alelo A, el peso aumenta 5 kilogramos. Cada vez que tú aumentas el alelo A mayúscula, por ejemplo, un heterocigota le va a aumentar 5 kilos. Un homocigota dominante le va a aumentar otros 5 kilos más, ¿no? Ese es un efecto solamente aditivo, no hay efectos dominantes, ¿no? Se puede dar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un gen sin efecto aditivo pero con efecto dominante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el alelo mayúscula o minúscula que no suman nada, porque no hay efectos aditivos, pero al estar combinados, el animal aumenta 10 kilogramos de peso. Se produce un extra no explicado por la actividad de los genes, ¿ya? Sino por la interacción de esos alelos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá 100, ¿no? Para el alelo homocigota recesivo y 100 para el homocigota dominante. Pero cuando se produce un heterocigota, la interacción de estos alelos me hace ganar 10 kilos. Eso lo vamos a ver, eso se ve, por ejemplo, en los cruces, en los cruzamientos, en los híbridos, o también conocido como vigor híbrido. Que el vigor híbrido tiene los rasgos superiores a los padres, por un efecto de interacción, más no de aditividad de alelos. Entonces, resumiendo, variabilidad genética de un rasgo cuantitativo, ¿no? Miren ustedes, acá se produce una dispersión, ¿no? De esta variabilidad genética, tenemos un componente genético, ¿no? Para efectos aditivos, ¿no? En una variabilidad ambiental hace que la curva se exprese, ¿no? Y luego la varianza fenotípica, que es la suma de todos estos dos efectos, el genético y el ambiental, ¿no? Hacemos nosotros de que haya una selección. ¿Qué ha pasado acá? Acá, por ejemplo, la selección no ha sido efectiva porque sigue habiendo variabilidad. Mientras que al haber una selección efectiva, a mí me interesan estos genes, ¿no? Esta variabilidad hace que esta variabilidad disminuya. Miren ustedes, la curva se angosta, ¿no? Se angosta y se vuelva más homogénea, ¿no? Ya no tenemos un montón de genotipos, sino hay unos genotipos que han sido seleccionados. Bien, usamos estadística para calcular la variación continua. Dice, los caracteres cuantitativos en los distintos individuos se caracterizan por tomar distintos valores en su expresión, entendiendo como tales las mediciones registradas por cualquier escala. Cada valor de la variable se corresponde con una observación del carácter y por tanto con una expresión de un genotipo poligénico. ¿Ok? Recordemos, tenemos muchos genes y también tenemos muchos genotipos. ¿Ok? Dice, la expresión de un carácter cuantitativo en una población se puede medir atendiendo a criterios estadísticos de tendencia central. Y cuando hablamos de medidas de tendencia central, estamos hablando de estadística, necesitamos dos unidades importantes, la media y la variancia. ¿Ok? De esa forma nosotros medimos la dispersión de datos. Dice, tanto los valores como las medidas son producto de una serie de efectos genéticos y ambientales, aunque no solo las variancias pueden descomponerse estadísticamente, pueden descomponerse estadísticamente en sus componentes causales. El único dato que nosotros podemos descomponer para ver el efecto genético o medioambiental sobre la variabilidad fenotípica es la variancia. ¿Ok? Una importancia de la variancia radica en que es el único parámetro de poblaciones que puede ser descompuesta en sus componentes desagregados, es decir, es la única que se puede evaluar en sus distintos efectos. Los efectos genéticos y los efectos ambientales pueden ser desagregados en la variancia. ¿Ya? La media no, solo la variancia. Ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos la fórmula, variancia, ya si es fenotipo,
profesor, usted me dijo fenotipo es igual a genotipo más medio ambiente. Bien, ahora hablemos en términos estadísticos. La variancia, ¿no? En errorcito, fenotípica es igual a la variancia genética más la ambiental. Yo la puedo resumir, variancia fenotípica, genotípica más variancia ambiental. Pero no olvidemos que la variancia ambiental es el efecto aditivo, el más importante, la variancia de dominancia, la interacción de los alelos, y la variancia epistática, la interacción entre los genes. Esta igualdad solamente puede ser alterada en dos casos: cuando la expresión del carácter en ambiente común para todos los animales o plantas de la población, entonces la variancia genotípica es igual a la variancia genética. Es decir, que si tenemos a un grupo de animales o plantas en un determinado ambiente homogéneo, controlado, un invernadero, un criadero, un establo, ¿no? Incluso un laboratorio, ¿no? Cuando nosotros criamos drosófila, ¿no? Que hemos estado tratando de desarrollar un drosopario en la universidad, ahí controlas también todo, le controlas el alimento, la temperatura, la luz, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso donde tú minimizas, ¿no? Minimizas la variancia ambiental, entonces esta variancia genética se hace casi igual a la variancia fenotípica. Y el otro son con los gemelos, donde la variancia fenotípica es igual a la variancia ambiental. ¿Por qué? Porque los gemelos, como tienen un componente genético idéntico, tienen los mismos genes, la misma expresión, entonces la variancia fenotípica va a ser igual a la variancia ambiental solamente en los gemelos. No confundir. Bien, veamos un poco de estadística, ¿no? La variancia, que siempre se coloca con un S2, que no es elevado al cuadrado, necesariamente, ¿no? Si lo vemos en términos estadísticos, tendría que agarrar su libro de estadística, pero vamos a hacer un repaso muy rápido. Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto del promedio. En otras palabras, hablando en verso, ¿no? Dándole un poco de verso a esto, ¿qué significa? Que lo que hace esta variancia es medir qué tanto cada dato, ¿no? De esa dispersión que nosotros vemos en la curva se diferencia de la media. Ya hemos visto nosotros a la hora de ver una distribución normal que la mayoría de los datos están cerca a la media. Bueno, vamos a suponer que la media sea 10 y tengo un valor de 2. ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 10? 8, profesor. ¿No? O de repente el dato es de 5. ¿Cuál es la diferencia entre la media, que es de 10, y 5? Profesor, es 5. Entonces, esa suma de diferencias entre los datos con la media es la variancia, ¿no? Y nos va a decir meramente qué tan amplio es nuestra curva, qué tan variable o qué tan restringida, ¿no? Qué tan poco variable lo es, ¿no? Entonces vamos a tener poblaciones heterogéneas, cuando hay muchos fenotipos o genotipos actuando, o vamos a tener poblaciones homogéneas, que son poblaciones que tienen poca variabilidad genética, ¿no? En estadística, esta ya la conocen ustedes, sumatoria, es cada dato puntual menos la media al cuadrado, entre el número de datos totales de la población o de la muestra que estamos analizando menos 1. Pero también lo podemos calcular como la sumatoria de cada dato puntual al cuadrado menos el número de datos por la media, no se olviden esa rayita arriba, la media al cuadrado, entre n menos 1. No me pregunten n-1, eso lo van a ver ustedes en estadística, pero siempre se pierde un dato, ¿no? Los estadísticos lo ponen. Y otro que utilizamos a veces es la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de esta variancia. Le sacan la raíz cuadrada, por eso que tienen que usar calculadora científica para mejor, y le sacan la raíz cuadrada y ya tienen la desviación estándar. Otra forma de calcularlo, bueno, era como la sumatoria, ¿no? Cada dato menos la media al cuadrado más el siguiente dato menos la media al cuadrado, y así hasta el número de datos. Entre n, ¿ok? Entre n menos 1, ¿ya, jóvenes? N menos 1. Bien, algunas cositas.
Tanto la varianza como la desviación estándar se utilizan para comparar las variabilidades de dos o más muestras con medias iguales que estén expresados en las mismas unidades. O sea, yo con la variancia, si veo que una varianza es alta y otra es una varianza baja, puedo saber que esta es más heterogénea que la otra, que de repente es más homogénea. Entonces la varianza me sirve para eso. ¿Ya? Pueden tener las mismas medias, pero yo con la varianza discierno quién tiene mayor variabilidad, quién no. ¿No? Otro dato que también a veces se les olvida, pero yo lo utilizo mucho, lo pregunto en las sustentaciones de tesis, es el coeficiente de variabilidad, ¿no? Que no es otra cosa, ¿no?, que dividir la desviación estándar, ese valor de S, entre la media. Y cuando ustedes hacen eso, este es un dato que no tiene números, ¿no? Les va a salir un valor entre 0 y 1. Este coeficiente de variabilidad va a ser 1. Cuando el valor tiende a 0, eso significa que es una población muy homogénea, no hay mucha variabilidad. En cambio, cuando tiende a 1, es una población heterogénea, ¿no? Si ustedes hacen su trabajo de investigación o de tesis y calculan el coeficiente de variabilidad de lo que van a trabajar, cualquier cosa que vayan a medir, que sea continuo, van a darse que si la variabilidad ya me está pasando el 25%, en verdad hay demasiada variabilidad. Las muestras que han tomado para hacer esos cálculos tienen mucho ruido, mucha variabilidad. Por lo tanto, lo que tú hagas después, regresión, correlación, etcétera, no va a tener validez. Tengan cuidado eso con los software, ¿eh? Los software les botan datos. Ustedes le meten, alimentan el software y el software les bota. Pero eso no les dice que esté bien. El botar un dato no significa que esté bien. Ustedes siempre traten de ver de que su coeficiente de variabilidad de sus datos se acerca a 0. Eso le indica que, bueno, está muy bien, está bueno, está excelente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta variabilidad me permite comparar las diferentes poblaciones cuando tienen diferentes medidas, ¿no? Y si yo les pregunto quiénes son los más variables, mira, profesor, acá mire usted la producción de leche, ¿no? Por ejemplo, tiene una variabilidad más o menos alta, ¿no? De repente me dice peso al nacer, por ejemplo, de un vacunos de carne, la variabilidad es media, profe. En ovinos, por ejemplo, la duración de la gestalidad es bastante baja, ¿no? En la ganancia de peso es otra vez media. Entonces, este coeficiente de variabilidad te va a poder permitir tomar decisiones si estás trabajando con una muestra que tiene mucha variabilidad o poca variabilidad. Y un aspecto también que permite esto, que permite comparar la variabilidad de dos poblaciones con medidas distintas. Eso es un aspecto importante, ¿no? Por ejemplo acá, miren ustedes, la variancia a la izquierda de A tiene, miren ustedes, esta curva, y la variancia de B tiene esta curva. ¿Cuál es más variable? ¿Cuál es más variable? Ahí dice, la población A es menos homogénea, ¿no? O es más variable, como quieran, que la población B. Y si tienen medias iguales, aún así la varianza les ayuda, ¿no? Porque si tienen medias iguales, ustedes van a tener que comparar cuál de las dos variancias, ¿no?, es más grande para poder saber cuál de las dos poblaciones A y B, a pesar de tener la misma media, tiene mayor variabilidad. Y vamos a hacer, bien, por ejemplo tenemos ratas, 6 ratitas, de la A hasta la F, 6 ratitas, donde el incremento de peso de ellos ha sido de 6 gramos, 2 gramos, 4, 1, 3. Ahí está la sumatoria. Y les piden, bueno, hállame la media. Creo que la media es bastante fácil. La media es el número total entre el número de ratas. ¿Cuántas ratas hay? 6. O 18 entre 6, 3. Ya está, listo. La media, ¿no? Ya se calculó la media. Pero les piden también la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. A ver, vamos a calculadora en mano, ¿no? Hay que hallar estos datos. Es cada dato puntual, ¿no? Cada dato puntual, por ejemplo, es dato puntual 6 menos la media. ¿Cuánto hallamos la media? 3, profesor. 6 menos 3, 3 elevado al cuadrado. Así para todos los datos, ¿ok? Igual podemos hallar cada dato al cuadrado, 6 al cuadrado, 36, 2 al cuadrado, 4, etc.
A ver, veamos, ¿no? Ahí tenemos la tabla, ¿no? 18, la sumatoria, perfecto. El número de animales, 6. El promedio será 18 entre 6, 3. ¿No? Si aplicamos la fórmula, podemos aplicar cualquiera de las fórmulas. Sumatoria, el primer dato menos media. Como les dije, 6 menos 3 al cuadrado, ¿no? 9. ¿No? Sumamos todos los datos, hay que llenar la tabla, y lo dividimos entre el número de datos totales, en este caso 6 menos 1, 5, y nos sale, ¿no? La variancia es 3.2. Si quiero aplico la otra fórmula, por eso que les he puesto en la tabla, y cuadrado, sumatoria de i cuadrado, 36, ¿no? 36 de la sumatoria, 36 más 4, etcétera, hasta 4K. Menos n, el número de datos 6, por el promedio elevado al cuadrado, ¿no? En este caso sale 70, menos 6 por 3, que es el promedio elevado al cuadrado, entre 5, 3.2. Me sigue saliendo los mismos datos, ¿no? Son fórmulas diferentes, pero puedo obtener los mismos resultados. Y el coeficiente de variabilidad, ya les mencioné, es la variancia. ¿Y cómo digo la variancia, profesor? 3.2 raíz cuadrada, me sale 1.79 entre 3. Obtengo esto, si lo quiero ver mejor, lo multiplico por 100, me sale 59.6%. Miren, a pesar de ser 6 datos, ¿no? El coeficiente de variabilidad es alto. Eso quiere decir, profesor, que hay mucha variabilidad. Sí, esa muestra, a pesar de ser de pequeñita, de 6 mediciones en ratas, ¿no? En 6 ratas, tiene un coeficiente de variabilidad muy alto. Cuando ustedes, el coeficiente de variabilidad les va a ser útil, ustedes vean eso, acá hay algo, acá hay error, no sé, las ratas eran de diferente tamaño, de repente eran de diferente sexo, eran ratas de diferentes líneas, o yo no tomé los datos bien, o el encargado no tomó los datos, en fin, hay mucho error. Y señores, y cuando hay mucho error en tema de estadística, tienes que disminuir ese error. No es perfecto, pero ya saben, así como el alfa, ¿no? 1% error, 5% error. Pero 60, casi 60% es mucho. Entonces tienen que buscar mejorar su diseño. Pero como ejemplo, está aceptable para ustedes. Veamos otro problema. La siguiente tabla muestra el peso de nacimiento N, ¿no? En libras. Ya saben que una libra es casi medio kilo, ¿no? Y el peso del sacrificio S en toros, ¿no? Hallar la media y la variancia para cada característica. Recuerden ustedes, bueno, en ganadería se sabe que cuando un animal nace con buen peso o bastante peso, sabe que ese animal a la hora del sacrificio, del beneficio, que nace un toro, pues cría toros para que cuando crezca, toros de carne por ejemplo, crezca lo más rápido posible, gane peso, se sacrifica el animal, se elimina la carcasa, es decir, se eliminan las vísceras, queda el peso de la carcasa y a ti te pagan por el kilo de carne, ¿ok? Entonces te conviene que el animal tenga kilos. Lo que sí se sabe en ganadería que es que estos datos tienen una heredad media en la mayoría de las especies y que cuando el animal nace con determinado peso va a acabar teniendo otro peso mayor. Mientras más peso tenga al nacimiento, más peso al sacrificio o al beneficio. Ustedes observan, por ejemplo, este animal pesa 60 libras, casi unos 30 kilos, y el peso del sacrificio, estamos hablando de unos 6 meses, ¿no? 430. Si el animal pesa 70, miren ustedes, 500, ¿no? Mientras más pese, más gana peso el sacrificio del animal. ¿Ok? Acá tenemos 10 toros y les están pidiendo hallar los datos. Bien, a ver qué tal nos salió, qué tal nos fue. Claro, lo primero que tenemos que hallar, bueno, depende de la fórmula que tú quieras aplicar. La sumatoria de cada uno de ellos, perfecto, acá está la sumatoria. La sumatoria del otro dato, perfecto. La sumatoria de cada cuadrado, 660 al cuadrado, 3600, más todos al cuadrado, acá está. El otro, igualito, 430 al cuadrado, perfecto, por eso necesitamos calculadora. El promedio, si esto salió 650 entre 10, 65. Si esto salió 4500 entre 10, 450. Si aplicamos la fórmula, nos sale que la variancia al nacimiento es de 22.9, ¿no? La variancia del nacimiento. Y la variancia del sacrificio, 1638.9.
Son dos pesos que tienen variancias diferentes. ¿Ok? Otra medida que es importante es la covariancia, ¿no? Acá en la covariancia nos indica, por ejemplo, si tenemos dos variables x y y, qué tanto varía una variable con respecto a otra, ¿no? Hay variables que tienen correlación positiva, una crece y la otra crece. Hay variables que tienen correlación negativa, una crece y el otro decrece, ¿no? Pero, bueno, la fórmula que ustedes ven acá es sumatoria de cada uno de los datos, la multiplicación de cada uno de ellos, menos la sumatoria independiente entre el número de datos entre n menos 1. ¿Ok? Por ejemplo, acá queremos saber si la ganancia del peso en lechones está relacionada con la eficiencia de la conversión alimenticia del animal. ¿Qué quiere decir? Nace el animal, yo le voy a dar de comer. De repente un cerdito me come pues en un día 1 kilo. O no. O de repente otro cerdito me come un poco más. Entonces hay una correlación directa y a medida que el animal va creciendo, en este caso los lechones va creciendo, ya no comen 1 kilo, sino van a comer mucho más. Recuerden que eso es un dato importante para los criadores, porque mientras más alimento, a mí me cuesta más plata. Y por lo tanto, al final, cuando yo beneficie al animal y lo venda por X motivo, por carne u otra cosa, voy a tener que restarle el costo de lo que yo gasté en alimentarlo, ¿no? Una cosa que dice que la covariancia pueden ser dos rasgos medidos en el mismo animal o dos componentes que influyen en el mismo rasgo, ¿no? Tiene una ventaja. Ahí sabemos que esta covariancia puede tener, ¿no?, signo positivo, negativo, ¿no? Hay una relación directa y una relación indirecta, ¿no? También me indica el cambio logrado en una variable que puede ser esperado para cambiar en otra. Eso es una cosa interesante porque podemos ver si un dato cambia, qué tanto va a cambiar el otro, ¿no? Tiene un problema, ¿no? Tiene buenas propiedades, pero es difícil de interpretar. A veces los valores grandes o muy pequeños no siempre poseen la misma unidad de medida. Esa es una desventaja, ¿no? Como todo modelo. Bien, si tengo los datos, ya tengo los datos, tengo toda esta data, ¿no? Toda esta data. A ver, hallemos ahora cuál será el coeficiente de variabilidad. Teniendo ya bien, lo que sí nos damos cuenta que son cálculos grandes, por eso se les pide calculadora. Ya saben, jóvenes, yo no pregunto nunca cifras, pero las calculadoras sí, no se confíen. La calculadora les va a dar resultados de los datos que ustedes metan. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Tenemos un coeficiente de variabilidad de 150.6, ¿no?